Gesù lascia la vita tranquilla e nascosta di Nazareth y se trasferisce Jesús abandona la vida tranquila y oculta de Nazaret y se traslada a Cafarnaún, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, lugar de paso, encrucijada de pueblos y culturas diferentes. La urgenza que lo spinge è l'annunzio della parola di Dio. La urgencia que le impulsa es el anuncio de la palabra de Dios que hay que llevar a todos. Infatti nel Vangelo che il Signore invita a tutti En efecto, vemos en el Evangelio que el Señor invita a todos a la conversión y llama a los primeros discípulos para que transmitan también a los demás la luz de la palabra. cogliamo questo dinamismo che ci aiuta a vivere la domenica della parola. Captemos este dinamismo que nos ayuda a vivir el domingo de la palabra de Dios. La palabra es para todos. La palabra llama a la conversión. La palabra hace anunciadores. La parola è per tutti. La palabra es para todos. Il Vangelo ci presenta Gesù sempre in movimento, in cammino verso gli altri. El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento, en camino hacia los demás. En ninguna ocasión de su vida pública nos da la idea de que sea un maestro estático, un profesor sentado en una cátedra. Al contrario, lo vemos como un itinerante y peregrino, recorriendo pueblos y aldeas, encontrándose con rostros e historias. I suoi piedi sono quelli del messaggero che annuncia la buona notizia. Sus pies son los del mensajero que anuncia la buena nueva del amor de Dios. Delle genti sulla via del mare oltre il Giordano, dove En Galilea de los gentiles, en la ruta marítima más allá del Jordán, donde Jesús predica, había, señala el texto, un pueblo sumido en las tinieblas, extranjeros, paganos, mujeres y hombres de diversas regiones y culturas. ora anche essi possono vedere la luce. E così Ahora ellos también pueden ver la luz, y así Jesús ensancha las fronteras. La palabra de Dios que cura y levanta no está destinada solo a los justos de Israel, sino a todos, a todos. vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli amalati. Quiere llegar a los alejados, quiere curar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y oprimido. Gesù insomma sconfina per dirci che la misericordia Jesús, en definitiva, tiende la mano para decirnos que la misericordia de Dios es para todos. No olvidemos esto. di Dio è per La misericordia de Dios es para todos, La misericordia di Dio è per me. y también para mí. La misericordia de Dios es para mí. Podemos decir esto. Questo aspetto è fondamentale anche per noi. Ci ricorda che la parola è un dono. Este aspecto también es fundamental para nosotros. Nos recuerda que la palabra es un don dirigido a todos y que por tanto nunca podemos restringir su campo de acción, porque ella, más allá de todos nuestros cálculos, germina de manera espontánea, imprevista, imprevisible, en los modos y tiempos que el Espíritu conoce. E se la salvezza è destinata a tutti, anche ai più lontani e perduti, Y si la salvación está destinada a todos, incluso a los más alejados y perdidos, entonces el anuncio de la palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial, como lo fue para Jesús. Que no nos suceda que profesemos a un Dios de corazón ancho y seamos una iglesia de corazón estrecho. questa sarebbe, mi permetto di dirle, una maledizione. Esto sería, me permito decir, una maldición. Pensare un Dio di Profesar un Dios de corazón ancho una chiesa y ser stretto. una iglesia de corazón estrecho. Da predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla. Que prediquemos la salvación para todos y hagamos impracticable el camino para recibirla. Que no sepamos llamados a llevar el anuncio del reino y descuidemos la palabra, dispersándonos en tantas actividades secundarias. Veniamo da Gesù a mettere la parola al centro, a dare Aprendamos de Jesús a poner la palabra en el centro, a ensanchar nuestras fronteras y abrirnos a las personas, a generar experiencias de encuentro con el Señor, sabiendo que la palabra de Dios no se cristaliza en fórmulas abstractas y estáticas, ma la parola di Dio conosce una storia dinamica. sino que conoce una historia dinámica hecha de personas y acontecimientos, de palabras y acciones, de desarrollos y tensiones. Veniamo allora al secondo aspetto. La parola di Dio che è rivolta a tutti
Pensemos ahora al segundo aspecto. La palabra de Dios que se dirige a todos llama a la conversión. Jesús, de hecho, repite en su predicación: convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Esto significa que la cercanía de Dios no es neutra. Su presencia no deja las cosas como están. No defiende la vida tranquila. Al contrario, su palabra nos sacude, nos inquieta, nos provoca el cambio, a la conversión. Nos pone en crisis porque es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y la palabra de Dios discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. Sí, como una espada, la palabra penetra en la vida, haciéndonos discernir los sentimientos y pensamientos del corazón, es decir, haciéndonos ver cuál es la luz de la bondad a la que hay que dar cabida y donde en cambio se espesan las tinieblas de los vicios y pecados que hay que combatir. La palabra, cuando entra en nosotros, transforma nuestro corazón y nuestra mente. Nos cambia, nos lleva a orientar nuestra vida hacia el Señor. Y aquí la invitación de Jesús: Dios se ha hecho cercano a ti, así que toma conciencia de su presencia, haz sitio a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida. También me gustaría decirlo así: pon tu vida bajo la palabra de Dios. Esta es la strada que ci indica la Chiesa. Así nos lo muestra la Iglesia. Todos nosotros, incluso los pastores de la Iglesia, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, no bajo nuestros propios gustos, tendencias y preferencias, sino bajo la única palabra de Dios que nos moldea, nos convierte y nos pide que nos unamos en la única Iglesia de Cristo. Así pues, hermanos y hermanas, podemos preguntarnos: ¿dónde encuentra dirección mi vida? ¿De dónde saca su orientación? ¿De las muchas palabras que oigo? ¿O de la palabra de Dios que me guía y purifica? ¿Y cuáles son los aspectos de mí que requieren cambio y conversión? Finalmente, el tercer pasaje, la palabra de Dios que se dirige a todos y llama a la conversión, hace anunciadores. La palabra se dirige a todos, nos invita a la conversión, nos hace anunciadores. En efecto, hace Jesús, pasando a la orilla del mar de Galilea, llama a Simón y Andrés, dos hermanos pescadores. Les invita con su palabra a seguirle, diciéndoles que les hará pescadores de hombres. Ya no solo expertos en barcas, redes y peces, sino expertos en buscar a los demás. Y así como en la navegación y en la pesca habían aprendido a abandonar la orilla y a echar las redes mar adentro, del mismo modo se convertirán en apóstoles capaces de navegar por el mar abierto del mundo, de salir al encuentro de sus hermanos y de proclamar la alegría del Evangelio. Questo è il dinamismo della parola. Este es el dinamismo de la palabra, nos atrae a la red del amor del Padre y nos convierte en apóstoles que sienten el deseo irreprimible de subir a la barca del reino a todos los que encuentran. Y esto no es proselitismo, porque lo que llama es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Por eso escuchemos también hoy la invitación a ser pescadores de hombres. Sintámonos llamados por el mismo Jesús a anunciar su palabra, a testimoniarla en las situaciones cotidianas, a vivirla en la justicia y la caridad. Llamada a darle carne, acariciando la carne de los que sufren. Esta es nuestra misión. Convertirnos en buscadores de los que están perdidos, de los oprimidos y desanimados, para llevarles no a nosotros mismos, sino el consuelo de la palabra, el anuncio impetuoso de Dios que transforma la vida, para llevar la alegría de saber que Él es Padre y se dirige a cada uno.
Llevar la belleza de decir, hermano, hermana, Dios se ha acercado a ti, escúchale en su palabra, encontrarás un don maravilloso. Fratelli e sorelle, vorrei concludere invitando a ringraziare semplicemente. Hermanos, hermanas, quisiera concluir diciendo simplemente gracias a quienes trabajan para que la palabra de Dios vuelva a estar en el centro, sea compartida y proclamada. Gracias a quien la estudia e ne approfondisce la riqueza. Gracias a quienes la estudian y profundizan en su riqueza. Gracias a los agentes pastorales y a todos los cristianos comprometidos en la escucha y difusión de la palabra, especialmente a los lectores y catequistas. Hoy confiero el ministerio a algunos de ellos. Gracias a quienes han aceptado las numerosas invitaciones que les he hecho a llevar el Evangelio consigo a todas partes y leerlo cada día. Y por último, un agradecimiento especial a los diáconos y a los presbíteros. Gracias, queridos hermanos, por no dejar que al pueblo santo de Dios le falte el alimento de la palabra. Gracias por comprometerse a meditarla, vivirla y anunciarla. Gracias por su servicio y sus sacrificios. Que para todos sea consuelo y recompensa la dulce alegría de anunciar la palabra de salvación.